Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me ha hecho la Asociación de Cronistas Deportivos a esta importante actividad. A nosotros nos tocó prácticamente la última participación, un tema interesante, principios de autogestión, de manera que ustedes puedan utilizarlo en su caminata de éxito al logro de sus objetivos personales. Hay que separar dos aspectos. En primer lugar, hablamos de principios y hablamos de autogestión. Cuando hablamos de principios, este planteamiento nos obliga a pensar en leyes universales, en verdades fundamentales. No importa cómo usted las interprete, será una verdad. Por ejemplo, si usted suelta una pelota que tiene en la mano, si usted la suelta, seguramente esa pelota va a caer al piso, porque hay una ley que es la ley de la gravedad. Esto no es de que posverdad, de que todos tenemos parte de la razón. Si usted salta, por ejemplo, de un bote que está en alta mar, se va a hundir. Usted no va a poder caminar sobre las aguas. Si salta de un avión sin paracaídas, usted no vivirá para contarlo. Si usted siembra mangos, usted no puede esperar que va a cosechar guineos. Cuando hablamos de principios, hablamos precisamente entonces de leyes universales, de estas realidades que definen los resultados muchas veces de nuestras aspiraciones y de nuestras actuaciones. Cuando hablamos de autogestión, hablamos de esa capacidad que tiene la persona para dirigir su vida, para encaminarse, para orientarse, para dirigirse hacia el logro de metas. Todos nosotros, ya sea por nuestra formación hogareña, por nuestra cultura, tenemos una serie de valores que son conductas que nos caracterizan, que somos puntuales, que somos respetuosos. Esos valores pueden ser aprendidos en el hogar o pueden ser adquiridos por la misma cultura o los ambientes donde nosotros participamos. A muchos, sin embargo, nos cuesta lograr implementar algunos de estos ejemplos de valores que enumeré en nuestra práctica de vida. Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tenerlo como norma. Usted puede saber, por ejemplo, que ser puntual es algo que conviene, pero sin embargo, usted de repente, aunque lo sabe, llega tarde a todas partes. Usted puede saber que es bueno ser honesto, pero sin embargo, cuando usted tiene la oportunidad, coge algo que no es suyo. Entonces, la teoría es una cosa y la práctica es otra. Todos nosotros tenemos una cantidad de cosas que hacer en diferentes roles, porque todos nosotros tenemos y jugamos diferentes papeles en nuestras vidas. Ustedes son cronistas deportivos, pero además de cronistas deportivos, muchos de ustedes son padres, o son hijos, hermanos, o amigos, colegas, o maestros, o estudiantes, o dirigentes, dependiendo. Hay una cantidad de roles que la vida a nosotros nos exige y demanda nuestro tiempo. Todos estos roles hacen que tengamos nosotros que ser inteligentes en el manejo del tiempo. Y el manejo del tiempo es uno de los criterios de excelencia y de los principios fundamentales de la autogestión, pero que vamos a tratar un poquitico más adelante. Los valores, que citamos algunos de ellos, guían nuestro comportamiento, pero los principios marcan los resultados. Es decir, si yo violo un principio, seguramente voy a tener que pagar platos rotos y seguramente me va a ir mal porque estoy violando un principio. Si yo utilizo un valor para violar un principio, también los principios están por encima de los valores. Por ejemplo, hay personas que pueden ser muy corteses,
muy disciplinados y hasta muy responsables con la actividad delictiva a la que se dedica. Esa persona es un delincuente, pero es muy puntual. Entonces, si la persona es detectada cometiendo un delito, se va a imponer el principio de la ley y esa persona va a ser sometida a la justicia y muy probablemente termine en prisión. Mahatma Gandhi decía: un pensamiento, una idea, una acción, un hábito, un carácter y un destino. Y en nuestro desempeño nosotros influimos en el otro precisamente a través de nuestras acciones, que muchas veces vienen dadas por nuestro carácter o por esas ideas y pensamientos que nosotros podemos tener. Lo que se ve de nosotros, lo que nosotros proyectamos, es nuestra personalidad. Sin embargo, lo que realmente somos está muy adentro y forma parte de nuestro carácter. Por eso, la verdad siempre sale a flote, porque es que lo que somos realmente grita tan fuerte que no se pueden escuchar nuestras palabras. Una realidad que muchas veces nosotros no nos gusta escuchar. Hay personas que por no haber descubierto realmente para qué son buenos, se dedican a hacer cosas y pierden su tiempo, porque no pueden entonces desarrollar, no pueden entonces llegar a ser exitosos en esas actividades. Hay varios principios o retos éticos que amarran con este tema de la autogestión. Y uno dice claramente que yo no me puedo engañar a mí mismo. Uno no puede autoengañarse. Hay personas que viven autoengañándose, que cuando tienen un problema se esconden creyendo que el problema se va a solucionar. Algunos hacen como el avestruz, que meten la cabeza debajo de la tierra para no ver el problema, y luego de que sacan la cabeza se dan cuenta de que el problema se agigantó. Ahora tenemos un problema mayor. Pero tampoco yo te puedo engañar a ti por mucho tiempo sin que tú no te des cuenta. Te vas a dar cuenta, puede ser que yo te engañe la primera vez, pero si me sigo relacionando contigo me voy a dar cuenta que me engañaste la primera y que me engañaste la segunda, que eres un mentiroso y que entonces no puedo confiar en ti. Y en ese mismo proceso, esa confianza que yo deposité en ti se va perdiendo y se hace muy difícil restaurarla después que ya la gente se da cuenta de que el otro tiene el hábito de mentir. No podemos hacernos trampas a nosotros mismos. Y a veces hacemos trampa, o pretendemos hacer trampa. Pero ¿qué pasa? Que los principios están ahí. Vas a cosechar lo que siembra. Si usted estudió para el examen y pasó la materia, perfecto, pasó de curso, pero resulta que usted no domina la materia. Sencillamente estudió para el examen. A la hora de ir a la práctica, a la profesionalidad, usted se da cuenta entonces de que tiene que volver a repasar cosas que usted no domina porque nunca las dominó. Porque su interés era sencillamente pasar la materia. Su interés no era aprender un oficio. Y ustedes están aquí en la tarde de hoy, todos son profesionales de lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, la crónica deportiva, pero eso no significa de que no puedan perfeccionarse, de que no puedan mejorar, de que no puedan dar un paso más adelante para convertirse luego en un ícono, en un referente de la vida deportiva y de la crónica deportiva en el país. Como decía un amigo, sin embargo, la naturaleza no hace saltos. Si usted no siembra, no cosecha. Si usted siembra plátano, no puede pretender que usted va a cosechar manzanas, porque no es posible hacer eso. Algunas personas parecen que fluyen mucho mejor que otras. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Algunos de ellos son falsos líderes. Algunos de ellos se mienten a ellos mismos y le mienten a los demás. Algunos hacen lo que sea para llegar a lograr sus objetivos, el que tengan en su mente. Algunos aman lo que hacen. Algunos intentan volar siendo un pez y pierden mucho tiempo. También, como decía Salomón en el libro del Eclesiastés de la Biblia, también hay injusticias.
Porque dice Salomón, he visto mendigos a caballo y príncipes a pie. Y hay que poder saber sortear esas diferencias. Lo importante aquí es que tú tienes talentos. Y esos talentos que tú tienes, Dios fue quien te lo dio el Creador. Si descubres cuáles son esos talentos, si los desarrollas y lo usas para servir a los demás, y encima de eso, amas eso que haces, no vas a tener que fingir, vas a ser auténtico y seguramente vas a lograr el reconocimiento de los demás y tendrás éxito. Porque para ti tu trabajo va a ser una diversión. Por eso es tan importante descubrir nuestros talentos. Una cosa es un oficio, otra cosa es estar en propósito. Los que no están en propósito tienen un trabajo y tienen un oficio que muchos de ellos tienen que hacer un gran esfuerzo para no aburrirse. Pero los que están en propósito se divierten haciendo su trabajo. Por eso, si encuentras tu talento, debes pulirlo, perfeccionarlo, profesionalizarlo, ser el mejor en eso que sabes y amas hacer. Hay algo importante, y es que no debemos limitar nuestros pensamientos. Decía alguien, piensa en grande. Y Emerson replicaba, cuidado con lo que quieras, porque lo vas a conseguir. Y decía Coelho, date el permiso de soñar y de correr el riesgo de vivir tus sueños, porque definitivamente eso que tú visualizas ser, lo puedes lograr, evidentemente, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina y no abandonando ese proyecto. En su momento, eso que siembra va a dar una cosecha. Alguien decía, si quieres llegar a la luna, apunta a las estrellas, porque el esfuerzo que deberás hacer llegando a las estrellas te va a permitir darte cuenta que hace un rato ya estás en la luna. Sin embargo, es importante hacerte responsable de tu vida y no busques culpables. No es tu genética, no es la cultura. Si tú hablas mentira, eres un mentiroso. Si robas, eres un ladrón. Y en esto de la autogestión hay que ser muy serios, porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. Sí, nos podemos dar ánimo, pero no nos podemos engañar. Usted, por ejemplo, se puede poner el uniforme de Plátano Power, coger el bate de Trucutú, tomar un turno con la base llena en el séptimo inning, pero desde que el pitcher lance la primera recta, vas a salir corriendo porque tú nunca has jugado pelota. No te puedes engañar, tampoco puedes engañar al público. No has jugado ni taquito, como decimos aquí. Por eso es importante que seamos responsables con nosotros mismos. Ser responsable implica una habilidad para elegir una respuesta en cada uno de los momentos donde nosotros tenemos ese input, donde nosotros tenemos ese estímulo. Vamos a tener una respuesta. A veces la respuesta que damos frente a un estímulo sale de manera automática. Sin embargo, no dejamos de ser responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Usted puede ser reactivo y porque alguien le picó un ojo, sacar una pistola y desmontarse de su vehículo y encañonar al chofer, como se ha visto tantas veces. Usted fue reactivo, no lo pensó, actuó en consecuencia, se sintió ofendido. Si encima de todo dispara, usted tiene dos problemas. Primero, que usted fue grabado, porque por donde quiera hay cámara. El simple hecho de usted desmontarse con una pistola y encañonar a otra persona, ya usted está ahí cometiendo un delito. Si encima de esto dispara, tienes un segundo delito. Y usted sencillamente, por no controlar sus impulsos,
Porque ese estímulo que usted recibió de ese chofer que le voció algo que a usted le ofendió, a usted lo motivó de una manera automática a salir del vehículo con su arma. Sin embargo, usted puede elegir imitar a René Descartes, ese filósofo francés que decía: pienso, luego existo. Y entonces, cuando recibes ese estímulo, aunque tienes ese pique por dentro, ese coraje y ese deseo de explotar, usted cuenta hasta 10, respira profundo, mira para otro lado y entonces piensa un poquito, se enfría un poquito para dar una respuesta que realmente a nosotros no nos pueda traer problemas. Hay algunos pensamientos que a nosotros muchas veces nos conducen a tomar decisiones reactivas o a reaccionar de una manera incorrecta frente a situaciones. Esos pensamientos muchas veces son equivocados porque no tenemos la información, suponemos que las cosas son de una manera y entonces actuamos en consecuencia. Hay pensamientos que son tremendistas. Pensamos que lo peor es lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir y no tenemos la información. A veces tenemos pensamientos absolutistas y eso lo hacemos como para darnos ánimo. Es que todo el mundo es así, cuando hay una realidad que está ocurriendo y todavía no tenemos la información. Pero estamos suponiendo que las cosas están pasando de una manera y entonces englobamos a todos por igual y con eso nos damos ánimo. A veces cometemos el error de racionalizar el problema. Es un problema real, pero lo ponemos pequeño porque con eso nosotros seguimos dando ánimo, seguimos dándonos ánimo. Y es como para poder sobrevivir. Y muchas veces caemos en cuenta de que estábamos equivocados. Y a veces nos pasamos el tiempo pasando de un pensamiento totalmente trágico a un pensamiento totalmente generalista para justificar, ¿verdad? Y a un pensamiento que minimiza el problema y el problema existe. A veces está pasando situaciones en el día, situaciones por doquier, con ese tema de las relaciones de pareja, del feminicidio, de esas cosas. Hay un pensamiento tremendista. La mujer no ha llegado y el hombre piensa, me están poniendo los cuernos. Pero lo está pensando y no tiene pruebas, no tiene evidencias. Pero comienza a maquinar y a pensar. Y entonces comienza y cambia de tipo de pensamiento. Entonces ahora generaliza. Son toditas iguales. Entonces generaliza. Y tampoco es cierto, todas no son iguales. Y tampoco es cierto de que le estaban poniendo los cachos, porque no tiene la evidencia. Pero en ese pensar, y en ese pensar, y en ese pensar, esa persona cambia de lo peor a lo general y después racionaliza y pone el problema pequeño. Tampoco tiene la información, pero dice, a mí qué me importa. Yo estoy mejor que ella. Si ella lo hace, yo lo hago. Y en ese tipo de pensamiento se envuelve esta persona a pensar lo peor, a generalizar, a minimizar, a pensar lo peor, a generalizar, a minimizar, hasta que llega la persona. Y cuando llega, esta persona que ya está totalmente cargada de emociones negativas por tantos pensamientos, y entonces agrede físicamente a la mujer y se convierte en un agresor que lo lleva a la cárcel. A veces no damos tiempo para escuchar qué es lo que estamos pasando. Y fuera de este tema, es importante escuchar las cosas que el otro nos quiere decir. Estamos predispuestos para escuchar sencillamente, y antes de recibir la información ya tenemos una respuesta. Debemos darnos el tiempo para entender lo que el otro nos quiere decir, sin estar elaborando esa respuesta que queremos dar de manera automática, porque estamos siempre a la defensiva. Hay personas que sencillamente escuchan selectivamente y de un mensaje específico solamente escuchan la parte que le conviene escuchar y no escuchan el mensaje completo, lo que crea definitivamente un conflicto que aleja la posibilidad
de llegarse a un acuerdo, porque se necesita la información completa de ambas partes para poder arribar a un acuerdo donde ambos puedan sentirse cómodos y puedan decir estamos de acuerdo. Hay un caso que a mí me gusta poner de ejemplo y tiene mucho que ver con esas reacciones que a veces se toman y que vienen por la predisposición que tenemos. Nosotros podemos tener viviendo en un ambiente donde hay tantos choferes que manejan a la defensiva y que manejan correctamente, etcétera, donde la gente respeta, la mayoría de la gente respeta las leyes de tránsito y todo esto. Es muy probable que algunos de nosotros tengamos reacciones cuando alguien nos vocea o alguien hace algo incorrecto. En una ocasión hay una señora que va conduciendo su vehículo en una carretera y en una curva habían unos puercos en el camino que ella los pasa, pero cuando dobla la curva viene un vehículo de frente y esa señora no tiene tiempo ni se puede parar, pero le grita a ese chofer que viene de frente y dice ¡puerco! Ese señor entendió que la mujer lo ofendió, que le dijo puerco, que él era un puerco, y entonces él volteó la cara y le dijo a la mujer ¡vaca!, respondiendo la agresión que él entendía había sufrido. Al voltear la cabeza para gritarle a la mujer también, su vehículo se estrelló contra los puercos que estaban en la carretera. La intención de la mujer era advertirle a este señor que habían unos puercos en la carretera para evitarle un accidente. Sin embargo, como estamos predispuestos, sencillamente lo que hicimos fue que reaccionamos de la manera como reaccionan los conductores en nuestro querido país, precisamente por el tanto respeto que tenemos a la ley de tránsito. Todos tenemos una serie de problemas, preocupaciones y asuntos pendientes, porque imagínense usted, sobrevivir, tratar de progresar, y tantas cosas que se van quedando atrás. Algunas las queremos organizar, pero otras se nos van olvidando. Y a veces tenemos la costumbre de hacer una lista de las cosas pendientes. Si usted hace esa lista y usted hace una columna a la derecha y comienza a colocar a cada cosa pendiente la letra A o la letra B o la letra C, dependiendo de qué tan importante sea el asunto, y luego de que usted hace eso, que usted acaba de priorizar A lo más importante, B a lo menos importante y C a lo menos importante, cuando pase una semana y usted revise su lista, usted se va a dar cuenta que probablemente usted resolvió primero, le dedicó tiempo primero a todas aquellas que eran categoría C, porque la C, aunque son más, normalmente son las más fáciles de resolver, dejando para último aquellas que deberían ser las primeras en resolverse, porque son las que realmente tienen importancia e impacto en nuestra vida, que son las A. Algunos de nosotros hemos aprendido a ser impotentes, es decir, creemos que no podemos hacer nada al respecto de las cosas que nos suceden por las historias vividas, por los fracasos que hemos tenido, por los malos ejemplos recibidos, porque se han cometido injusticias, y llegamos a creer que nuestro pasado define nuestro futuro, y realmente tenemos el potencial para, a partir de este mismo momento, establecer un horizonte, una visión hacia donde queremos ir, y olvidándonos de todas esas cosas, comenzar a dar esos pasos que exige la proactividad y la responsabilidad, eligiendo esas respuestas correctas y diciéndole que no a aquellas cosas que sencillamente nos desenfocan y nos sacan de nuestro norte, que es lo que queremos nosotros lograr. Y ese es un principio clave de la autogestión, el principio que tiene que ver con la gestión del tiempo. El tiempo es fundamental. Y hay dos formas de ver el tiempo. Hay un tiempo que es tiempo de calidad y hay un tiempo que es el que más nos agita a nosotros, que es el cronometrado, el tiempo del reloj.
Entonces, a veces usted le dedica un tiempo de calidad a alguien y es más significativo que reunirse muchas veces con esa persona. Pero ese tiempo de calidad dejó una marca para el resto de la vida, aunque no le dedicó tanto tiempo en horas hombres. Entonces, el tiempo que tiene que ver con el reloj, el tiempo que tiene que ver con el compromiso que hemos hecho, porque dijimos que mañana a las 3 de la tarde vamos a estar presentes en esa rueda de prensa. Pues seguramente ya tenemos en la agenda que mañana tenemos que estar en esa rueda de prensa. Pero hay otras cosas que también demandan de nuestro tiempo. Pudiera ser su salud, pudiera ser en otro rol como padre, o que se le haya presentado una situación a uno de sus hijos en la escuela y que esté coincidiendo a la misma hora. Hay una palabra clave que es la que nos ayuda a nosotros para poder gestionar nuestro tiempo de la manera más productiva posible, y es aprender a decir que no a aquellas cosas que nos sacan del foco, aquellas cosas que nos alejan de nuestras metas, aquellas cosas que nos alejan de propósitos o metas. Esas metas podrían estar en cualquiera de nuestros roles. Aquellas cosas que se relacionan con nuestras metas y con nuestro propósito, esas cosas son importantes. Cuando no le dedicamos tiempo a estas cosas importantes, cuando debe dedicársele tiempo, entonces esas cosas se convierten en urgentes y entonces tenemos una crisis. Usted sabía que mañana a las 3 de la tarde tenía esa rueda de prensa. Sin embargo, lo sabía desde hoy y no se percató, no tomó la decisión de revisar el closet, si tenía una camisa limpia, si tenía una corbata o un traje que ponerse, porque usted sabía que esa rueda de prensa era importante. Y entonces, cuando llegó el día de mañana a las 2 de la tarde, fue que usted fue al closet. Y allí usted se dio cuenta que no tenía camisa limpia, que tampoco tenía pantalones, estaba todo estrujado, y que lo que había era unos jeans sucios con 2 o 3 t-shirts y una gorra. Entonces, allí usted tiene una situación de urgencia y un asunto importante que atender y una crisis, porque no hizo a tiempo lo que tenía que hacer a tiempo, que era semanalmente, probablemente, revisar la ropa que usted va a utilizar para asegurarse de que usted va a tener ropa limpia y adecuada para poder usted asistir a las actividades profesionales que usted tiene en ese rol específico que usted eligió, que es el de ser cronista deportivo. Entonces, cuando nos acostumbramos a actuar de esta manera, eso lo vamos llevando a todas las otras actividades y roles, y tenemos ese desorden. Y como tenemos ese desorden, muchas cosas importantes no le dedicamos el tiempo cuando debe dedicársele tiempo, y entonces tenemos una gran crisis y vivimos nuestra vida como bomberos apagando fuegos. Si hacemos un resumen, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros necesitamos un propósito, una visión, en algo que queremos nosotros llegar a ser o convertirnos, que tenemos que tener esperanza, es decir, tener la fe de que podemos lograrlo, de que tenemos que tener el deseo auténtico de lograr ese propósito y las metas que le acompañan, pero que debemos asumir la responsabilidad eligiendo las respuestas correctas y sabiendo decir que no a aquellas cosas que nos alejan de ese propósito. Usted podría preguntarse, ahora en este preciso momento, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Qué le gustaría a usted escuchar de sus amigos, compañeros, colaboradores más cercanos en ese cumpleaños número 85, porque Dios le permitió a usted llegar ahí? ¿Qué le gustaría que la gente dijera de usted? Eso podría ser parte de esa misión, de esa visión, de ese propósito que usted tiene o podría tener para su vida. Pero, por ejemplo, si usted tiene una visión y la declara, por ejemplo, usted dice, yo quiero ser el referente número 1 del Caribe en lo que significa análisis y periodismo deportivo. Seguramente, como esa es su visión de largo plazo, usted va a tener una serie de metas que deberá alcanzar a mediano, corto y largo plazo. Esas metas tienen que ser retadoras,
porque si usted la alcanza muy fácilmente se desanima en el camino y deja de perseguirla. Pero debe ser realizable. Si usted se pone una meta muy alta, demasiado alta, y usted no tiene los recursos para lograrlo, también puede desanimarse y olvidarse de ella. Por lo tanto, las metas deben ser un reto, pero al mismo tiempo ser realizables. Deben tener un horizonte de tiempo, es decir, una fecha en la cual usted va a trazar un plan de acción y va a revisar cada cosa que hace en su fecha específica, y al final darse cuenta si logró el objetivo que andaba buscando. Y usted hacerse responsable de cada una de las actividades que tienen que ver con esa meta. Puede ser que usted necesite presupuesto, puede ser que usted necesite financiar alguna de esas actividades, porque muchas veces algunas cosas cuestan dinero y no todas implican solamente dedicar un tiempo. Y voy a mostrar una, por ejemplo, si usted tiene como meta completar la maestría en análisis deportivo, y eso lo piensa completar al 30 de junio del año 2022, hay una serie de acciones que usted va a tener que dar, acciones claves en fechas específicas para usted poder completar ese proceso. Va a tener que identificar cuáles universidades tienen esa carrera, esa maestría. Tiene que identificar qué tiempo dura, si esa universidad es una universidad nacional o extranjera, si va a necesitar conseguir una beca o usted tiene los recursos para ello, si va a necesitar conseguir un permiso o una licencia en su lugar de trabajo para poder dedicar ese año o año y medio que dura la maestría. Es decir, hay una serie de acciones claves que usted va a tener que dar previamente y luego inscribirse y luego cursar y luego graduarse. Estamos hablando de 2 años prácticamente, porque estamos en el mes de marzo del año 2021 y usted está diciendo que para junio del año 2022 usted estaría graduándose de esa maestría en análisis deportivo. Entonces, esa es una meta que podría ser interesante para usted, pero usted tiene que verlo con realismo, conseguir las informaciones, saber cuánto cuesta, saber si puede conseguir una beca, quizás en la MESI, o quizás la empresa donde usted trabaja está interesado en desarrollarlo a usted y en enviarlo a usted a hacer esa maestría. Todo va a depender de su realidad. Las metas pueden ser de largo plazo, mediano plazo, corto plazo, pero también pueden ser anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, semanales. Usted puede tener metas semanales asignadas a los diferentes roles, porque usted tiene que ser efectivo en esta autogestión, no solamente en su trabajo, sino en los roles que usted tiene necesariamente que jugar en su vida, porque cada uno de esos roles demandan tiempo suyo y usted tiene que dedicarle tiempo a cada una de sus cosas, porque son su responsabilidad. Usted no se puede autoengañar. Si su hijo tiene problemas en la escuela, aunque usted tenga situaciones importantes de trabajo, es su rol de padre sacar tiempo para entonces visitar la escuela, hablar con los profesores. Si usted tiene un problema que tiene que ver con el peso que usted tiene y tiene que rebajar, pues probablemente usted va a tener que ir al médico, ir a un dietista, ponerse a dieta o comenzar a hacer ejercicio y caminar todos los días. Es su responsabilidad. Nadie va a hacer eso, es usted quien lo tiene que hacer. Por lo tanto, la autogestión, como usted puede ver, abarca la vida completa suya y va a depender de usted la excelencia que usted pueda tener. Usted puede lograr ser un gestor de excelencia de su propia vida. Ahora, solo pueden tener una excelente autogestión aquellas personas que se hacen responsables de su vida. Y solamente los que tienen una autogestión de excelencia se pueden convertir en verdaderos líderes para los demás. Porque es imposible fallar prometiéndose cosas a uno mismo y entonces pretender cumplir con las promesas que se hacen a los demás. Esto que hemos hecho en el día de hoy, con este tema precisamente de hablar con ustedes sobre este tema de principios para la autogestión, de darles un impulso para que ustedes
se conviertan en excelentes gestores de su propia vida y que puedan ejercer una influencia positiva en los demás. Muchas gracias por habernos recibido en el día de hoy, y no se olviden, las estrellas no tratan de brillar, simplemente brillan porque es su naturaleza. Gracias por su tiempo.